Ok, pues es un placer tener aquí con nosotros a Claudio Cesaroni, que es abogado y referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en Argentina, y va a abordar el tema dentro de nuestra serie de entrevistas sobre la cuestión de las respuestas al COVID, a la pandemia del COVID. Va a abordar el tema de cómo se está viviendo, sobre todo en el contexto de las cárceles en Argentina, las consecuencias de la pandemia. Así que es un placer tenerte aquí con nosotros. Y empezamos así con la pregunta, ¿cómo se está viviendo en las cárceles la cuestión de la pandemia? Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir un poco la situación de aquí. Nosotros en la Argentina, la declaración del estado de emergencia sanitaria se dio el 12 de marzo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Alberto Fernández, presidente que había asumido el 10 de diciembre pasado, después de 4 años de un gobierno de otro signo político. Y en el marco de una profunda crisis, de hecho, una crisis económica y social muy profunda en la Argentina. De hecho, una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno fue declarar la emergencia económica y social en diciembre del año pasado. Uh-huh. Es decir, ya estábamos en situación de emergencia económica y social desde diciembre del año 2019. Uh-huh. El 12 de marzo de este año se decreta la emergencia sanitaria como profundización de aquella declaración de emergencia económica y social de diciembre. Uh-huh. Y se dictan una serie de medidas, que se profundizaron el 19 de marzo con el inicio de lo que acá llamamos el ASPO, el aislamiento social, preventivo y obligatorio. ASPO por sus iniciales. Uh-huh. Ese aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa al día de hoy, ¿no? Estamos a 10 de julio, llevamos 3 y 4 meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero no en todo el país. Digamos, hay provincias en las que se ha ido sucediendo esto que se llama desconfinamiento, o avance de fases, bueno. Pero en la zona más populosa de la Argentina, que es lo que se conoce como el AMBA, o sea, el área metropolitana de De Buenos Buenos Aires, Aires, que sí. incluye que es un poco difícil de entender porque se llama igual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal de la nación, y la provincia de Buenos Aires, que es otra jurisdicción. Son dos jurisdicciones distintas, de gobiernos opuestos políticamente. Es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobierna la misma fuerza política que gobernó el país durante 4 años la gestión anterior, es decir, el macrismo. En la provincia de Buenos Aires gobierna la fuerza que ahora ganó la presidencia de la Nación, el Frente de Todos. Entonces, y por supuesto, en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal es donde están, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde están concentradas la mayor cantidad de personas privadas de libertad. La Argentina en este momento tiene un total aproximado de unas 100.000 personas privadas de libertad. Si contamos las personas alojadas en instituciones penitenciarias, cárceles, y comisarías. El alojamiento en comisarías es ilegal, no debería existir, pero lamentablemente hay unas 5.000, 6.000 personas que están alojadas en comisarías. Las comisarías obviamente no están pensadas para alojar personas más de horas, pero están ahí días, meses y a veces años. En nuestro país, el sistema penitenciario se divide entre un sistema penitenciario que es federal, que depende del Estado nacional, el Estado federal, pero que tiene la particularidad de tener cárceles diseminadas por todo el país. Las cárceles federales están diseminadas en todo el país, menos justo en la capital federal. Están, ¿sí? O sea, hay una sola, la cárcel de Devoto en la capital federal, y las otras más de 30 están diseminadas por todo el país. Y después, cada provincia, de las 24 provincias argentinas, tienen su propio servicio penitenciario y sus propias instituciones de encierro.
esas 100.000 personas aproximadamente están entonces obviamente diseminadas por todo el país. Y después tenemos, por eso yo siempre trato de hablar de instituciones de encierro más que solamente de cárceles, porque después tenemos que contar otras instituciones de encierro, como son los llamados institutos de menores, donde hay personas menores de 18 años procesadas o condenadas. En la Argentina, la edad de punibilidad, es decir, la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal, son los 16 años. Entonces tenemos adolescentes privados de libertad procesados, todos procesados, porque solo pueden ser condenados cuando ya cumplen los 18, que son unos 1.100 al día de hoy. Y después tenemos también cientos, unos 2.000 aproximadamente, niños y niñas de hasta 18 años que están alojados en hogares de protección, algunos del Estado, otros en manos de organizaciones sociales, por situaciones de abandono o de abuso familiar. Y después tenemos también neuropsiquiátricos y instituciones donde se tratan problemas de adicciones a drogas. Todas estas instituciones las entendemos como instituciones de encierro, basándonos en el concepto de que son lugares donde la gente no puede salir libremente, ¿no? Entonces, el 12 de marzo, cuando frename si hay alguna cosa que no se entienda. No, se entiende perfectamente. Bien. Entonces, el 12, cuando el presidente de la Nación decreta digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, algunas organizaciones, y en particular nosotros, el CEPOC, lo que hicimos fue decir, bueno, muy bien, se decreta el estado de emergencia sanitaria. ¿Cómo se traduce esto en el mundo del encierro? Es decir, todas las políticas públicas de cuidado, porque las entendemos como políticas de cuidado, que vienen asociadas a políticas de restricción de derechos, porque obviamente, si bien no se ha declarado ni el estado de sitio, ni toque de queda, ni cosa por el estilo, pero sí obviamente tenemos restringidos, perdón, creo que... ¿Se escucha? Porque Sí, acá se escucha, sí se escucha. Ah, me dice su altavoz no funciona. Un segundo no estaba funcionando, pero ahora se escucha bien. Perfecto. Bueno, decía que las políticas nosotros nos planteamos cómo las políticas de cuidado se traducían en el mundo del encierro. Y lo primero que planteamos en el ámbito de las instituciones de encierro más duras, es decir, las cárceles del sistema penal y las comisarías, es cómo podíamos empezar a implementar listados de personas que tenían que obtener la libertad, ya sea por su condición física, es decir, porque se encontraban en una situación físico por enfermedades previas o por alguna otra condición, o porque estaban en términos jurídicos de obtener su libertad. Perdón, pero a mí me sigue apareciendo su altavoz no funciona, por eso me preocupa. Se te escucha bien, se te escucha bien. Lo que pasa es que de vez en cuando hay como paros de la conexión. Perfecto, porque me manda ese mensaje y me... entonces, acá me parece muy importante porque nosotros nos basábamos también, mirábamos lo que pasaba en otros lugares del mundo. La Argentina, como todos los países del hemisferio sur, recibió la situación de pandemia ya sabiendo lo que pasaba en el hemisferio norte, obviamente, ¿no? Digamos, tanto en el ámbito médico, sanitario, como en otros aspectos, veíamos lo que ya había pasado en otros países. Y lo que nosotros veíamos que había pasado en otros países con relación a las instituciones de encierro es que se ordenaban libertades masivas en países totalmente disímiles, desde Turquía hasta Reino Unido, pasando por Italia, etc. Entonces, y todo eso en función de entender que estar
asignadas las personas en instituciones de encierro, era obviamente un caldo de cultivo para la diseminación del coronavirus. mm, Entonces nosotros empezamos a plantear de una manera muy sencilla y muy clara, dijimos, bueno, a ver, si el presidente de la nación está diciendo, por ejemplo, que las personas mayores de 60 años tienen que quedarse en su casa, porque son personas de riesgo, o las personas diabéticas, o las personas con problemas coronarios, o etcétera. Digo el presidente, quiero decir, la medida, la norma sí, jurídica, el decreto de necesidad y urgencia, dice eso, bueno, eso traducido al mundo del encierro tiene que ser, esas personas se tienen que ir a su casa, no se tienen que quedar en sí, la cárcel. sí, Porque quedarse en la cárcel es quedarse en una situación de riesgo, ¿no? La cárcel en mm, sí misma es una mm, situación que genera riesgo. Y lo dijimos en función de garantizar su derecho a la salud y también en función de cuidar al conjunto de la comunidad, porque desde un principio se nos viene diciendo todo el tiempo que tenemos que cuidarnos, no solo para que yo no me enferme, sino para que además no ocupe un respirador que puede necesitar otra persona con más debilidades o vulnerabilidades que mm, yo, o para que no le haga gastar al sistema de salud pública dinero en atender, o sea, no salgas a correr porque a ver si te caes y te podés quebrar una pierna y entonces vas a usar recursos, ¿no? sí, Entonces, sí, en ese sentido, desde esa lógica de cuidado personal y colectivo, nosotros dijimos, muy bien, veamos qué personas que están privadas de libertad hoy se pueden ir a su casa. Las personas que tienen riesgo médico, las mujeres embarazadas, las mujeres con niños y niñas privados de libertad, que en este país son, los niños pueden estar hasta los 5 años. mm, Y después, dando un paso más, dijimos, y también se tiene que ir a su casa en función de disminuir la sobrepoblación penitenciaria y el hacinamiento, también se tienen que ir las personas que tienen condición jurídica para estar en su casa, es decir, mm, que ya cumplieron un tiempo de pena como para acceder a la libertad condicional, las que están a mitad de la condena y ya pueden tener salidas transitorias, digamos, las que cumplen requisitos desde el punto de vista jurídico. mm, Entonces había dos grupos, las personas por riesgo físico, las personas por condición jurídica. Las más altas instancias judiciales en el ámbito penal de nuestro país, que se mm, llaman la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara de la local y de la provincia de Buenos Aires de Casación Penal, emitieron recomendaciones a los tribunales inferiores sosteniendo algo parecido a lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Que los jueces se pusieran a, porque además una cosa, también se decretó feria judicial mm, en el marco de la mm, emergencia sanitaria. Entonces, solo se tramitan en el ámbito judicial las cuestiones urgentes y entre ellas las cuestiones vinculadas a las libertades. Mientras esto se iba desarrollando con cierta lentitud, hubo algunos hechos de protesta en algunas unidades penitenciarias del interior de las provincias de nuestro país que mm. culminaron con un total de unos 12 muertos Oh, en ese contexto, no todas, no muertes todas atribuibles a las fuerzas de seguridad, ¿no? mm, Muertes también entre los propios detenidos, pero en el contexto de las mm, protestas, hasta que el 24 de abril hubo una protesta en la cárcel de Devoto, que es la cárcel que está en la ciudad de Buenos Aires, la más visible, digamos, mm, una cárcel que tiene una historia muy importante en nuestro país. Ahí sucedió una masacre brutal de presos en la dictadura, de presos llamados mm, comunes, donde murieron 65 presos quemados, golpeados, baleados. Yo soy querellante en esa causa y nosotros hemos mm, logrado que se declare delito de lesa humanidad, una causa que estaba archivada. mm, Eh, entonces es una cárcel con mucha historia, una historia mm, también de lucha. mm, Los presos tomaron los techos de la cárcel de Devoto en el 24 de abril y eso provocó la visibilidad del problema, otro nivel de visibilidad, pero y un proceso muy interesante de diálogo que se abrió a partir de esa protesta, un diálogo en el que también participamos nosotros con la Asociación de Familiares de Detenidos,
Eh, digamos, acompañando a los presos estábamos nosotras, digo nosotras porque la presidenta de la asociación también es una mujer, y el otro abogado del Sindicato de Trabajadores Privados de Libertad, y del otro lado estaba todo el Estado, ¿no? Digamos, en esa mesa de diálogo para bajar el nivel de conflicto y para intentar avanzar en alguna resolución de lo que planteaban los presos, que era absolutamente legítimo. Lo que planteaban era avancen con las libertades de las personas que tienen derecho a irse a su casa. No se estaba pidiendo que se abrieran las cárceles y que saliera todo el mundo. Se estaba pidiendo que las personas que estaban en riesgo físico o que tenían derecho por su condición jurídica se fueran a su casa. Lamentablemente, como sucede en tantos otros temas, este tema fue tomado por la prensa y por algunos dirigentes políticos de todo el arco político, hay que decirlo, pero fundamentalmente de los medios de comunicación hegemónicos, dominantes, planteando una especie de quieren liberar a miles de asesinos y violadores, ¿no? Sí. El título era El título, liberan sí. asesinos y violadores y femicidas. Y femicidas. Sí, como digamos, el preso monstruoso, ¿no? El violador, el femicida, el asesino. Paradójicamente o no, en nuestro país hay bastantes detenidos por delitos de lesa humanidad que son personas muy ancianas, porque como hubo 40 años o 35 Sí. años de impunidad, entonces las personas que fueron sometidas, y los hechos fueron en el 75, 76 al 83, las personas condenadas por delitos de lesa humanidad son muy ancianas. Y muchas de esas personas estaban dentro, obviamente, de los grupos de riesgo. Eso generó también otra discusión sobre si esas personas, por el tenor de los delitos tan graves que habían cometido, debían irse a su casa o no. La posición nuestra, que es una posición que es minoritaria, es que si estaban dentro de una situación de riesgo físico, tenían que irse a su casa. También es cierto que esas personas no están en la situación, en las cárceles, en las mismas condiciones que el resto de los presos. Entonces, están en condiciones mucho más beneficiosas, mucho menos, no están en pabellones comunes, no están en unidades sobrepobladas. Entonces, ahí podía verse cada caso si realmente, porque nuestro planteo siempre fue, aquí no estamos discutiendo otra cuestión que una cuestión de pura condición sanitaria. O sea, nosotros queremos que esta gente se vaya a su casa porque le corresponde, porque corre riesgo. Y además para que estén más cómodas las que se quedan. Porque si yo estoy viviendo en un lugar que tiene capacidad para 10 personas y somos 20, si se van 10, además de que esos 10 van a estar mejor en su casa, yo también voy a estar mejor si me quedo adentro. O sea, era como de sentido común, ¿no? Era una medida que mejoraba la vida del que se iba a su casa y del que tenía que quedarse preso porque no cumplía ningún requisito, ¿no? Entonces, lamentablemente ese ataque mediático que fue brutal, brutal, digamos, varias de nosotros aparecimos, nosotras sobre todo aparecimos como las defensoras de los asesinos, las defensoras de los violadores, bueno, tuvo consecuencias personales bastante complicadas, bien. Pero lo más grave de todo eso es que ese ataque mediático y esas amenazas también de algunos dirigentes políticos de someter a juicio político a los jueces que liberaran asesinos, violadores, etcétera, ¿qué consecuencias terminó teniendo? Que los jueces, que son bastante, voy a tratar de decirlo diplomáticamente, fáciles de impresionar, restringieron brutalmente las libertades. O sea, yo llevo algunos casos penales tengo un chico, por ejemplo, que hace 9 meses que está privado de libertad, procesado sin fecha de juicio por un robo de 500 pesos, que son, no sé cuánto es, qué sé yo, no sé, 10 euros, no sé cómo decirlo en alguna traducción, pero es una cantidad de dinero nimia, absurda. Mínima, sí. Y no, digamos,
aquí hay otro tema interesante para pensar, ¿no? Jueces que aparecen públicamente planteando o en lo académico, dando clase, qué sé yo, hablando del derecho a la libertad durante el proceso y después al momento de firmar una resolución, mantienen presa a una persona en esas condiciones. Mm. Entonces, la realidad es que se fueron dando algunas libertades, pero muy poquitas, por goteo, no hubo ninguna decisión masiva de libertad, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es la mayor sobrepoblación, tiene una capacidad para 25.000 personas privadas de libertad y hay unas 50.000 personas privadas de libertad, tiene el doble de su capacidad cubierta. Entonces, lo que se le pedía, por ejemplo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires es que tomara decisiones masivas, por ejemplo, de conmutar penas a las personas que les faltaran 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses para completar su pena. Es decir, una persona que por ahí lleva años privada de libertad y le faltan 6 meses, que se vaya a su casa. Mm. Y hay muchísimas en esas condiciones. O personas que tienen condenas por delitos muy leves. Lamentablemente en la Argentina también en los últimos años, a caballo de políticas punitivistas, manoduristas, se han sancionado leyes que mandan a la cárcel a personas por delitos leves, por delitos sin daño a las personas, digamos. Entonces las condenas son de 8 meses, de 1 año, no tienen ningún efecto tratamental en las personas, porque en ese tiempo lo único que se logra es una pura respuesta punitiva y vengativa que no se puede hacer nada en 8 meses, salvo pasarla mal y perder el trabajo si uno lo tiene. Entonces, ese pedido no fue escuchado, y no fue escuchado en función, insisto, de esa brutal respuesta De mediática los medios. exactamente. Y de la Mm. falta de coraje, ¿no? Digamos, los medios pueden decir lo que quieran, pero también a veces, digamos, en estos temas es en los que, porque en otros temas se sale a explicar, se sale a aclarar, se sale a decir, no, esto que están diciendo no es cierto. Y en este caso era muy difícil eso, éramos muy pocos y pocas y que no tenemos obviamente ningún peso político. Tratábamos de explicar que eso no era cierto, que no se estaba, porque además se mentía de una manera tan obscena, ¿no? Digamos, salió Pepito y asesinó a su esposa, y vos ibas a ver el diario y empezabas a investigar 2 minutos y medio, y la verdad es que el tipo estaba libre desde octubre, o sea, no tenía nada que ver con la pandemia, ni con las medidas, o sea, era una invención deliberada de casos. Entonces eso finalmente lo que produjo fue que el proceso de diálogo que yo venía comentando se fue un poco, digamos, sirvió para resolver el momento, bajar los niveles de protesta, pero está un poco ralentizado, digamos, ¿no? Como cuando la conexión a internet se empieza a poner así, como no se entiende, no se escucha, bueno, así. Eh, y hubo cambios en la conducción del Servicio Penitenciario Federal, de hecho asumió una ex jueza muy respetada, estamos esperando a ver cómo se traduce eso en los hechos, pero la verdad es que ahora que en la Argentina empezó el invierno, empezó el frío, digamos, las condiciones de vida se tornan más difíciles en los lugares de encierro, estamos muy preocupados y preocupadas porque vemos que no hay cuestiones de fondo y que además, en lo concreto, yo voy a estar, no para ser autorreferencial, sino para ejemplificar lo que estoy diciendo. Ayer, una persona que yo defiendo me llamó y me dijo, mira, no puedo respirar bien, me duele mucho la espalda, me duele mucho la cabeza. ¿Y te atendieron? Sí, me dieron un antigripal. Entonces yo qué hice, bueno, inmediatamente le pedí al juez, hagan con esta persona lo Una mismo que prueba. se está diciendo afuera. Sí. Afuera se nos dice a nosotros, a las personas, cualquier síntoma de resfrío es coronavirus hasta que no se demuestre que no lo es. Sí. Entonces,
si usted tiene dolor de garganta, dolor de cabeza, no puede respirar bien, se siente mal, llame y Sí, sí. es muy seguro que le hagan el hisopado para, bueno, hagan lo mismo. Entonces eso, y este es un caso que yo conozco porque yo soy su abogada, pero Mm. imagino que debe haber Miles, miles. muchos más, exacto. Mm, 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 Y para, digamos, no sé si después que para hacer alguna pregunta, pero lo que también es importante resaltar es que las únicas medidas que finalmente se tomaron con las personas privadas de libertad fueron todas regresivas. Una fue suspender las visitas, que las mismas personas privadas de libertad lo plantearon en función de proteger a sus familias mm, y para evitar la mm, posibilidad de que el virus entre con las visitas. Pero los penitenciarios siguen entrando y saliendo. mm, O sea, las visitas no van más. Entonces, eso redunda también en una disminución de la calidad de vida de las personas claro. privadas de libertad, no solo por las cosas materiales que sus familias le pueden llevar, sino porque son su único contacto amoroso, afectivo con el mundo exterior. Mm, Y también la otra medida regresiva fue, nosotros tenemos un sistema que a la mitad de la condena, cumpliendo determinados requisitos y según los delitos, se puede obtener lo que se llama salidas transitorias. Si la persona sale y vuelve a la cárcel una vez por semana, cada 15 días. Es muy difícil obtener las salidas transitorias y son muy pocos los presos que las tienen. En el ámbito federal, que hay unos 13.000 presos en todo el país, mm, solo unos 300 tenían salidas transitorias. mm, Son muy poquitos. A esos que ya tenían salidas transitorias, es decir, iban a sus casas y volvían, nosotros dijimos, déjenos en sus casas. O sea, durante el tiempo que dure el aislamiento, déjenos en sus casas. Los jueces hicieron lo contrario, los mandaron, los dijeron, se quedan en la en la cárcel cárcel. para evitar. Entonces están adentro, o sea, todo es regresivo, Mm, ¿no? mm, sí. Y los horarios y la manera de vivir dentro de la cárcel también se ha restringido más la libertad dentro del sistema Bueno, penitenciario. una de las cosas que sucede, y eso también afecta y esto que estoy hablando es fundamentalmente de los adultos, pero en el caso de los adolescentes, Sí. tenemos menos información todavía, porque los adultos, en la provincia de Buenos Aires, la única medida más o menos interesante que se otorgó fue autorizar el uso de celulares a Mm, los de la provincia de Buenos Aires. A todos los demás presos federales y del resto del país no. mm, Los adolescentes tampoco tienen celulares, entonces comunicarse es difícil recibir, porque están suspendidas también las visitas de control. Nosotros mm, tenemos un Comité Nacional de Prevención de la Tortura, pero están suspendidas las visitas directas para hablar con las personas privadas de libertad, las visitas de monitoreo, eh, y nosotros tenemos un régimen que formalmente al menos, aunque no siempre se cumple, pero formalmente lo que plantea es que las personas, lo que llama el régimen de la progresividad de la pena, es decir, las personas para avanzar en el régimen penitenciario y para acceder a determinados derechos, por ejemplo, las salidas transitorias, tienen que cumplir un tratamiento penitenciario, ¿no? Todo esto mm, está todo esto lo digo un poco entre comillas porque es bastante discutible su efectividad y su cumplimiento, pero mm, al menos en tiempos normales tienen acceso a la educación, a, digamos, combinar sus estudios básicos, en algunas unidades está la universidad pública dentro de la cárcel, como en el caso de Devoto, actividades laborales, actividades recreativas, todo eso está suspendido. mm, Todo eso está suspendido como está suspendido en el mundo exterior, solo mm, que en el mundo exterior, por ejemplo, si yo no puedo ir a la universidad en el mundo libre, puedo estudiar mediante Zoom, puedo asistir a clases mediante sí, sistemas de conectividad. Los presos no tienen esos sistemas. mm, Y además, si yo no puedo, porque no tengo computadora, no tengo internet, ir a clase, como máximo perderé un cuatrimestre, pero no voy a perder ningún derecho asociado a mi libertad. mm, ¿Se entiende? En mm, cambio,
en el ámbito carcelario, cumplir esos objetivos del tratamiento penitenciario, como estudiar, trabajar, etcétera, son parte del sistema de Sí, calificaciones de los presos. sí, Entonces, es una parte de la discusión y de la mesa de diálogo con los presos era, bueno, ¿cómo nos van a calificar si nosotros no podemos hacer sí, nada de lo que nos dicen que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo es sí, sí, esto? sí, ¿No? sí. Entonces, un poco el planteo era, esta situación de emergencia también tiene que ser evaluada, o sea, tiene que ser considerada al momento de evaluar a los presos, y eso no Mm, se cumplió tampoco, ¿no? mm, Entonces, eso también es motivo de la protesta de los presos, todo ese sistema de calificaciones, sí, de, de informes carcelarios es profundamente regresivo, positivista, mm, eh, punitivista, digamos, son más, es más obstaculizar la posibilidad de acceder a cualquier tipo de libertad que otra cosa, ¿no? No sé si se mm. entiende, Sí, es un sí se poco complejo entiende. porque es explicar. Sí, sí, sí se entiende. Y en las otras instituciones de encierro, como que es las neuropsiquiátricos o los hogares, se van relevando situación, digamos, casos de personas infectadas, en general a través de la información de los equipos de salud o de los sindicatos, digamos, no tenemos las organizaciones información fidedigna, cotidiana, es decir, nosotros sabemos todos los días cuántas personas están infectadas en el país, cuántas personas mueren en el país, pero no Mm, tenemos ese dato con mayor precisión sobre todas las instituciones de encierro. mm, Por lo mm, menos no lo tenemos las organizaciones, probablemente alguna de las áreas de gobierno espero que la tenga. Eh, por ejemplo, yo el día de hoy estoy tratando, para una asesoría que estoy haciendo al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, tratando de averiguar un dato muy concreto que es cómo se hace el hisopado a los niños y niñas. mm, Si se hace igual, si se hace distinto, porque es un trámite bastante eh, invasivo, no mm, doloroso, pero un poco, ¿no? Entonces pensando mm, en niños pequeños o en adolescentes, ¿cómo se hace? mm, Bueno, todavía no lo he podido averiguar. Digamos, el acceso a la información es un poco complejo. mm, mm. Y información sobre brotes en las cárceles hasta el día de hoy, ¿se sabe algo? No, al momento, todas las informaciones que vamos recibiendo son de casos puntuales, ¿sí? De pocos casos, en este contexto de dificultad de acceso a la información, Sí, ¿no? sí. Eh, en alguna, por ejemplo, por decir un caso, en la provincia de Corrientes, por ejemplo, que es una provincia del noreste de nuestro país, en un momento hubo 23 infectados, ¿no? O sea, casi todos en una unidad. Bueno, no hubo, por suerte, ningún muerto, ninguna persona que estuviera grave. Pero vamos enterándonos por alguna organización que trabaja ahí, o por eso digo, no hay, Mm, no tenemos una información. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura va recopilando la información, eh, y está en su página parte de esa información, pero como el universo del encierro es tan amplio, por eso mm, digo, por ahí tenemos un dato más preciso de las cárceles federales, donde la información es por ahí donde más clara está, pero no de las cárceles de todas las otras provincias, ¿no? No mm, hay un dato consolidado, digamos, de todas las instituciones de encierro. mm, mm. Y desde la mesa de diálogo se ha pacificado la situación, no, no hay más protesta o cómo se está viviendo en la cárcel. Sí, a ver, esa mesa de diálogo solo está vinculada a las cárceles federales, ¿sí? O Mm, sea, se desarrolló en la cárcel de Devoto para los temas de las cárceles federales, que, mm, como les decía antes, incluyen unos 13.000 presos. En la provincia de Buenos Aires se armó otra mesa de diálogo. Las mesas de diálogo son un poco, hay un riesgo que es su burocratización, ¿no? O, mm, por un lado, la falta de institucionalidad, es decir,
entenderla como, bueno, conversamos cada tanto con los presos, nosotros nuestro planteo es que eso no sirve, que los presos deben ser entendidos como sujetos políticos, que tienen derecho a intervenir en la resolución de sus problemas, es decir, no debería ser algo que solo sucede cuando hay un problema grave y se hace para calmar las aguas, que es un poco, digamos, nosotros las organizaciones tuvimos una reunión con la ministra de Justicia a fines de mayo, con el compromiso de que esa mesa más grande, o sea, para ver temas más generales, se iba a repetir, y ya van casi 2 meses y nunca se repitió. Y las mesas dentro de la cárcel también quedaron suspendidas, de hecho, desde fines de mayo. Entonces, un poco hay cierta alarma de parte de nosotras, como organizaciones, y de los presos, en cuanto a que se reanude esa gimnasia del diálogo, porque si no es como, digamos, es poco creíble, o bueno, cumplió una función en ese momento, pero no satisface realmente el planteo, que es, porque hay muchas cosas para hacer, hay que reformar la ley de ejecución, hay que revisar los modos en que, esto que te decía, cómo se califican los presos, cómo se les ponen notas, por lo que hacen o no hacen, digamos, hay mucho para hacer. Mm, Pues, pues muy interesante y muy amplia la información que nos estás dando. Cara al futuro, el escenario, mirando hacia el futuro, ¿qué escenario ves hacia el futuro en todo este tema? ¿Cómo se Mira, va a desarrollar? sí, nosotros solemos repetir que el tema de las cárceles es una de las deudas más profundas que tiene el sistema democrático argentino, ¿no? Mm, Digamos, de no haber revisado, y esto se repite y se repite y se repite, y lamentablemente siempre estamos un poco dando como vueltas alrededor de lo mismo. mm, Nosotros vamos a insistir con la necesidad de avanzar en cambios de verdad, de reformar la ley de ejecución penal, la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, que es una ley de la dictadura, de una dictadura del año 73, ni siquiera la mm, última, la anterior. mm, Así que, digamos, yo no sé si eso va a ser posible, pero por lo menos nuestra intención y nuestra insistencia va a estar puesta en eso, ¿no? mm, Que de la misma manera que se dice que esta crisis universal tiene que servir para repensar muchas cosas, mm, quizá también a muchas personas lo que significa estar encerrados en casa les permita pensar un poco lo que significa estar encerrado en una cárcel, ¿no? Aunque sí, sea por cierto lejano parecido que pueda tener. Así que esperemos que sirva para eso. muy bien. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y explicarnos con tanta profundidad la situación en el sistema penitenciario, en los encierros de Argentina. Y esperamos que podamos mantener el contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos y a disposición. Gracias. Dale, dale. Adiós.